Bajo los reflectores encendidos y la fantasía del amor sin fisuras, el cine de oro también escondió tramas amorosas enredadas, juramentos que se rompieron en silencio y secretos que apenas se susurraban tras el telón. Rostros perfectos frente a la cámara, pero existencias privadas atravesadas por la tentación y la traición más profunda. Hoy destapamos ese álbum que nadie quería mostrar. Aquellas actrices veneradas que, según los murmullos de su época, se atrevieron a cruzar fronteras que la prensa se encargaba de disimular con maquillaje. Acomódate, toma aire, y permite que ese resplandor se corra un poco para dejarte ver lo que jamás apareció en ningún cartel. Gloria Marín. Entre canciones bajo la ventana y puertas que quedaron sin cerrar durante años, el vínculo entre Gloria Marín y Jorge Negrete fue presentado como el gran romance de revista, prolongado, apasionado, casi de leyenda. Sin embargo, en los corredores de los estudios se comentaba una historia distinta, más parecida a un laberinto que a un cuento de hadas. Los relatos de la época sostenían que aquella relación comenzó a resquebrajarse cuando Negrete se habría enterado de un coqueteo entre Gloria y Abel Salazar, el mismo hombre que, según se decía, había estado comprometido con ella antes de que iniciara su romance con el llamado Charro Cantor. No existe ningún documento que lo confirme, pero el rumor no dejó de crecer con el paso del tiempo. La versión más difundida la contó el propio Armando Silvestre con su testimonio. Relató que vivió un amorío secreto con Gloria justo cuando Negrete continuaba llevándole serenatas hasta su balcón. Una de esas noches, según cuenta Silvestre, terminó escondido literalmente dentro de un armario mientras Jorge cantaba en la calle. En otra ocasión, permaneció oculto junto a una estatua de tamaño natural del propio Negrete, y durante unos segundos llegó a pensar que el cantante lo aguardaba ahí para enfrentarlo cara a cara. Aquel acercamiento entre Gloria y Armando habría surgido durante las grabaciones de Rincón Brujo, coincidieron en el set, surgió una conexión inmediata, los tiempos de filmación los obligaban a estar cerca constantemente, y los chismes hicieron el resto. No fue el único episodio comentado en los pasillos. Durante el rodaje de El Socio, adaptación de la novela de Genaro Prieto, empezó a correr el rumor de que Marín se reunía con el actor argentino Hugo del Carril. En ese periodo, Gloria y Jorge llevaban temporadas separados por compromisos laborales, y los medios interpretaron esa ausencia de apariciones conjuntas como prueba definitiva de una ruptura. Se dice que alguien cercano a Negrete le habría contado sobre ese acercamiento con del Carril. Ella lo desmintió con firmeza, él optó por alejarse antes de transformar la sospecha en un escándalo público. Aún así, quienes conocieron de cerca a Negrete coinciden en algo, nunca dejó de amarla, y se fue de este mundo todavía enamorado de ella. Historias comprobadas, otras exageradas, algunas apenas esbozadas, el expediente sentimental de Gloria y Jorge terminó repleto de anotaciones al margen. Lo cierto es que, tras la fachada del romance perfecto, hubo silencios incómodos, puertas que nunca terminaron de cerrarse y relojes pendientes de lo que ocurría dentro de un closet. Y eso fue suficiente para que la memoria popular se quedara con la versión más difícil de contar. Flor Silvestre, pasión, señalamientos y una custodia que le arrebataron en la década de los 50, la voz de Flor Silvestre ya se había ganado el corazón de México con canciones que el tiempo convertiría en clásicos inolvidables. Poseedora de un encanto contagioso y una belleza tranquila, su existencia privada, en cambio, quedó marcada por un capítulo lleno de acusaciones y llanto. En 1953 contrajo matrimonio con el reconocido locutor y conductor Francisco Rubiales, conocido popularmente como Paco Malgesto, un hombre con recorrido, con romances anteriores que no habían funcionado y un temperamento inflexible. En un principio, aquella unión parecía darle firmeza a su vida, pero pronto comenzaron a asomar las tormentas. El matrimonio atravesó conflictos serios. Paco se mostraba celoso, dominante y, según distintos testimonios, restringía el tiempo que Flor podía compartir con sus propios hijos. Las peleas escalaron tanto que el hogar familiar terminó convertido en un terreno lleno de tensión constante. Fue en ese contexto que los rumores empezaron a hacer su trabajo. La prensa amarillista comenzó a acusar a Flor de sostener una relación riesgosa con Antonio Aguilar, entonces un joven charro que apenas comenzaba a destacar. Se contaba que Malgesto, lastimado en su orgullo, la acusó abiertamente de infidelidad con Antonio, lo que desencadenó un divorcio cargado de conflicto. El conductor se rehusó a concederle la separación de manera inmediata, aferrándose a un pleito legal que duró años. En ese proceso consiguió algo particularmente cruel para ella, quedarse con la custodia de sus hijos, forzando a Flor a verse con ellos casi de manera clandestina, siempre con temor a que la descubrieran. Ella misma, tiempo después, describiría aquella etapa como un dolor que no se lo desea a nadie. Los medios tampoco le dieron respiro. Fotógrafos la perseguían a donde fuera, buscando capturar la evidencia de la supuesta traición amorosa. La imagen pública del artista quedó bajo constante escrutinio,
y cada movimiento suyo se leía como una posible confirmación del rumor. Con el tiempo, Flor consiguió recuperar a sus hijos gracias a distintas gestiones legales, y finalmente, sí terminó consolidando su historia junto a Antonia Aguilar, dando origen a la célebre dinastía musical que hasta el día de hoy sigue siendo un referente en México. Pero en aquel momento el costo fue enorme. Tuvo que sobrellevar la etiqueta de mujer infiel, resistir el acoso de la prensa y soportar la separación temporal de sus propios hijos. Detrás de esa sonrisa y de esa voz que cautivaba multitudes, había una madre que luchaba en silencio contra un sistema que parecía siempre favorecer al hombre. Lupe Vélez. Pasiones sin freno y romances imposibles de sostener. La vida de Lupe Vélez, apodada la mexicana que conquistó Hollywood, resulta tan fascinante como tormentosa. Nacida en la humildad, logró abrirse camino hasta convertirse en una de las primeras latinas en destacar dentro de la meca del cine. Su temperamento explosivo y su magnetismo natural la volvieron tan admirada como temida, y en el plano sentimental, su existencia fue un torbellino constante de pasión, escándalo y tragedia. Uno de sus romances más comentados fue el que sostuvo con el legendario Gary Cooper. Lupe se entregó a esa relación con una intensidad casi peligrosa, celos, discusiones, reconciliaciones y episodios que muchas veces se salían de control. Cuando Cooper decidió alejarse, la actriz cayó en la desesperación, incapaz de resignarse a que aquella pasión ardiente se apagara. Más adelante contrajo matrimonio con el nadador y actor Johnny Weissmuller, célebre por su papel de Tarzán en el cine. Pero lejos de encontrar la calma que buscaba, su vida se transformó en un caos de gritos, arranques y conflictos que finalmente terminaron en separación. La estrella mexicana no soportaba la monotonía, necesitaba sentir la adrenalina de la pasión, incluso si eso significaba destruirse a sí misma en el proceso. Fue durante ese periodo que Lupe comenzó un romance clandestino con Arturo de Córdoba, uno de los grandes galanes del cine mexicano. El vínculo nació durante las filmaciones de La Sandunga, y lejos de mantenerlo en secreto, fue la propia Vélez quien lo hizo público, provocando la furia de la esposa del actor, quien se negó rotundamente a concederle el divorcio. El escándalo alcanzó dimensiones enormes, titulares en todos los periódicos, rumores encendidos y un ambiente hostil en el que Lupe parecía deleitarse con el fuego que ella misma había encendido. Algunos biógrafos afirman que de esa relación surgió un embarazo inesperado. Arturo, atemorizado ante la posibilidad de un escándalo mayor, habría propuesto que Lupe se casara con otro hombre para desviar las miradas. El elegido fue Harold Rond, un actor secundario de origen francés que participaba en producciones de menor relevancia. Ante los ojos de la sociedad, todo parecía un arreglo desesperado para resguardar reputaciones. La existencia de Lupe Vélez fue un desfile constante de amores intensos, traiciones y secretos imposibles de esconder. Amaba con la misma entrega con la que actuaba, sin frenos ni cálculos, aunque eso la llevara repetidamente al límite. Su trágico final, a los 36 años, no hizo más que alimentar el mito de una mujer que vivió demasiado rápido, con demasiada fuerza, y que terminó pagando un precio altísimo por amar sin ninguna medida. Elsa Aguirre. Entre el glamour de la pantalla y los amores que no pudieron ser en plena época dorada del cine mexicano, Elsa Aguirre irradiaba una luz absolutamente única. Su mirada hipnótica y su porte distinguido la convirtieron en una de las divas más queridas de su generación. En la pantalla grande representaba la sensualidad refinada, esa mujer enigmática que parecía inalcanzable. Sin embargo, tras ese rostro angelical se escondía una vida marcada por pasiones intensas, matrimonios difíciles y sentimientos que nunca pudieron manifestarse del todo. Su primer matrimonio, con Armando Rodríguez Morado, un periodista de apariencia atractiva, pronto se transformó en una pesadilla. Lo que en apariencia era un cuento de hadas terminó siendo un auténtico tormento. Elsa descubrió tarde que aquel hombre sería el origen de su sufrimiento, discusiones constantes, maltrato emocional y un ambiente tóxico que la llevó a una de las etapas más sombrías de su vida personal. A pesar de ese fracaso, la actriz volvió a apostarle al amor. Se casó en 3 ocasiones, en busca de la estabilidad que parecía escaparse siempre entre sus manos. Y aunque encontró compañía en distintos momentos de su vida, Elsa nunca negó que hubo hombres que la marcaron de manera especial. En una entrevista otorgada años más tarde, confesó la profunda pasión que sintió por el primer actor Ignacio López Tarso, con quien compartió diversos proyectos cinematográficos. El lazo entre ambos iba mucho más allá de lo profesional. Había una atracción magnética, un cariño intenso que se convirtió en complicidad tanto dentro como fuera del set. Los rumores sobre un romance prohibido comenzaron a circular con fuerza, y aunque jamás lo confirmaron públicamente, la intensidad con la que se miraban en pantalla parecía gritar todo lo que callaban en privado. Pero López Tarso no fue el único nombre en su historia. Elsa también reconoció haber sentido una fuerte atracción por Luis Aguilar,
con mayor intensidad todavía, por Pedro Infante, el ídolo indiscutible del pueblo. Fueron amores imposibles, admitió en alguna ocasión, dejando entrever que en su vida el corazón muchas veces se debatía entre la pasión y el deber. Su temperamento coqueto y su magnetismo natural la colocaron en el centro de constantes habladurías. Algunos la señalaban por supuestas infidelidades ocultas, mientras otros aseguraban que simplemente era una mujer libre que no aceptaba las cadenas impuestas por una época dominada por prejuicios. Lo cierto es que Elsa Aguirre supo conservar siempre una elegancia intacta, incluso en medio de todos los rumores. Su vida sentimental fue, tal como sus películas, un juego constante de luces y sombras. Amó con intensidad, sufrió con dignidad y dejó tras de sí la imagen de una mujer que, aunque no siempre logró consolidar sus pasiones, jamás dejó de ser fiel a sí misma. Miroslava Stern, la extranjera que conquistó México y terminó perdida en amores que no pudo alcanzar en la década de los años 50, el cine mexicano abrió sus puertas a una mujer cuya belleza parecía tallada con absoluta perfección, Miroslava Stern. Nacida en Checoslovaquia y nacionalizada mexicana, en menos de 10 años consiguió algo que muchos soñaban: participar en más de 30 películas y compartir créditos con los actores más importantes de la época. Su talento, sumado a un rostro angelical y una personalidad envuelta en misterio, la convirtieron en todo un fenómeno. Pero detrás de esa imagen luminosa existía un corazón inquieto y frágil. Bajo la sonrisa y los aplausos se escondían luchas internas, romances imposibles y pasiones que la empujaron hacia un destino marcado por la tragedia. Uno de los giros más intensos de su vida ocurrió durante el rodaje de A Volar Joven, donde compartió créditos con Mario Moreno, Cantinflas, ya convertido en una figura de fama mundial dentro de la comedia. Entre toma y toma, Miroslava quedó rendida ante la personalidad atenta, educada y caballerosa del comediante. Se decía que lo admiraba con una devoción profunda, incluso más allá de la simple amistad. El problema era uno solo: Cantinflas ya estaba casado, y cualquier romance con él resultaba imposible de concretar. Aún así, los rumores no dejaron de multiplicarse. La química entre ambos era evidente, y más de una persona aseguraba que Miroslava había quedado marcada por ese amor prohibido que jamás pudo florecer del todo. Pero su vida sentimental dio un giro aún mayor cuando conoció al torero español Luis Miguel Dominguín, padre del cantante Miguel Bosé. Carismático, atrevido y famoso en toda Europa, Dominguín se convirtió rápidamente en el centro de su mundo. Ambos vivieron un romance intenso, cargado de promesas y planes de matrimonio. Miroslava veía en él un nuevo comienzo, una vida distinta, lejos de la soledad que la perseguía constantemente. Sin embargo, su ilusión se desmoronó de manera brutal. Dominguín, a pesar de sus promesas, terminó casándose con la actriz italiana Lucia Bosé, dejando a Miroslava completamente devastada. El impacto emocional fue demoledor. No solo había perdido al hombre que amaba, sino también la posibilidad de construir el futuro que tanto anhelaba. Miroslava, atrapada entre el recuerdo de un amor imposible con Cantinflas y la traición del torero que decidió elegir a otra, quedó sumida en un vacío profundo. Aquel resplandor que la hacía brillar frente a las cámaras comenzó a apagarse lentamente en su vida privada. La actriz que México había adoptado como propia terminó consumida por la tristeza, dejando tras de sí un legado de talento, belleza y un halo de misterio que continúa envolviéndola hasta el día de hoy. Rita Macedo. Entre el cine, el amor y el poder político, en el firmamento del cine de oro brilló con luz propia Rita Macedo, una mujer que deslumbraba frente a las cámaras, pero cuya vida privada se convirtió en un torbellino de amores, decepciones y escándalos. Su historia, más que la de una simple actriz, fue la de alguien que luchó por vivir intensamente, aunque ese mismo fuego terminara arrastrándola por caminos turbulentos. Desde muy joven, Rita parecía destinada a convertirse en estrella. Hermosa, talentosa y con una presencia arrolladora, conquistó rápidamente papeles de gran importancia. Sin embargo, lejos de las cámaras, su vida sentimental resultaba tan apasionada como caótica. Su primer matrimonio fue con Luis de Llano Palmer, productor de televisión, con quien tuvo a sus dos primeros hijos, Luis de Llano Macedo y Julisa. Pero lo que aparentaba ser una unión estable pronto comenzó a mostrar grietas. Rita era demasiado independiente para quedarse encerrada en un hogar mientras su esposo esperaba que renunciara a su carrera. Ella quería actuar, brillar, construir un nombre propio, y esa rebeldía se convirtió en el origen de la ruptura matrimonial. Los rumores no tardaron en encenderse. Se decía que Rita había encontrado en otros brazos lo que no lograba hallar dentro de su matrimonio: pasión, atención y libertad. Uno de los nombres que más resonó fue el de Adolfo Oribe Alba, político influyente durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Aquella relación clandestina se interpretó como una doble traición, hacia su esposo y hacia los valores morales de la época.
Las habladurías crecieron tanto que incluso llegaron a eclipsar su trayectoria artística. Ella, lejos de esconderse, siguió desafiando los prejuicios. Participó en cintas memorables como Manos de Seda, donde compartió créditos con David Silva, demostrando que su talento era tan grande como su capacidad para resistir los señalamientos externos. Con el paso de los años, salieron a la luz las memorias de Rita, y en ellas se dejaban entrever sus frustraciones. Confesaba la insatisfacción que sentía en su matrimonio, las discusiones constantes y esa sensación de vacío que la llevó a buscar el amor en otros brazos. La actriz que en la pantalla parecía tenerlo absolutamente todo, en realidad vivió una existencia marcada por la contradicción. Buscaba estabilidad, pero se dejaba arrastrar por pasiones intensas que siempre terminaban en tormenta. El nombre de Rita Macedo quedó grabado en la historia del espectáculo no solo por sus interpretaciones, sino por la manera en que rompió moldes, desafiando a una sociedad que jamás la perdonó por amar con demasiada libertad. Ana Berta Lepe, del esplendor al escándalo que apagó su carrera en los años dorados del cine mexicano, pocas mujeres deslumbraron con tanta fuerza como Ana Berta Lepe. Su belleza exótica y su carisma frente a las cámaras la convirtieron en una de las actrices más deseadas de su tiempo. Pero su destino, marcado por un romance prohibido y una tragedia repentina, terminó arrebatándole la carrera en el momento más prometedor de su vida. Ana Berta no era únicamente actriz, también había sido reina de belleza, alcanzando el 4º lugar en el certamen de Miss Universo, algo inédito para México en aquella época. Su ascenso parecía imposible de detener. Sin embargo, su historia comenzó a enredarse en una trama que parecía sacada directamente de un melodrama. Se rumoraba que mantenía un romance secreto con el presidente Adolfo López Mateos, un hombre poderoso, casado y dueño de un magnetismo al que pocas mujeres podían resistirse. Aunque jamás se confirmó de manera abierta, los rumores la acompañaron durante años, marcándola como la mujer que había conquistado al mismísimo jefe del Ejecutivo. Al mismo tiempo, la actriz estaba comprometida con Agustín de Anda, un joven actor considerado la gran promesa de la pantalla mexicana. La boda ya estaba anunciada, las invitaciones preparadas, y la prensa seguía cada detalle del enlace. Todo apuntaba a que Ana Berta alcanzaría no solo el éxito en el cine, sino también en su vida personal. Pero la noche del 29 de mayo de 1960 cambió todo por completo. Después de haber pasado el día juntos, Ana Berta y Agustín acudieron a un centro nocturno donde ella tenía programada una presentación. Nadie imaginaba que sería la última vez que se verían con vida. Minutos más tarde, en medio de una discusión confusa, el padre de la actriz sacó un arma y disparó contra Agustín, arrebatándole la vida de forma inmediata. La tragedia sacudió al medio artístico y a todo el país. Los periódicos estallaron con titulares que mezclaban crimen pasional, política y espectáculo. Algunos incluso insinuaron que el padre de Ana Berta había actuado convencido de que su hija estaría mejor vinculada con López Mateos que con un joven actor sin fortuna ni poder político. El escándalo resultó devastador. Aunque Ana Berta no tuvo responsabilidad directa en los hechos, su carrera quedó marcada para siempre. De ser la gran promesa del cine, pasó a convertirse en una figura envuelta en desgracia y polémica. Su nombre, que antes representaba belleza y éxito, quedó asociado al crimen, a los rumores y a un destino truncado de manera abrupta. Así, Ana Berta Lepe, quien había llegado a la cima como una estrella emergente, vio su carrera apagarse de golpe, víctima de un episodio que combinó poder, pasión y tragedia en una sola noche. Lupita Torrentera, la amante oculta del ídolo de México en la historia sentimental de Pedro Infante, el máximo ídolo del cine mexicano, existieron muchas mujeres. Pero una de las más importantes, y también de las más polémicas, fue Lupita Torrentera, una joven bailarina que, sin buscarlo, quedó atrapada entre el amor y la sombra de un hombre que nunca terminó de pertenecerle por completo. Cuando Pedro la conoció, Lupita apenas tenía 16 años. Su frescura y su simpatía cautivaron de inmediato al actor, quien ya estaba casado con María Luisa León, con quien mantenía un matrimonio desde 1939. A pesar de ese compromiso legal, Infante inició un romance con la adolescente, relación que se extendió durante 6 años y que dio como resultado 3 hijos. El idilio, sin embargo, estuvo marcado desde el inicio por la clandestinidad y el dolor. Lupita, al descubrir que Pedro seguía casado, se sintió profundamente engañada. Su abuela, indignada por la situación, llegó a planear una venganza que parecía sacada directamente de un guión trágico. Armada con 2 tambos de gasolina, pretendía incendiar la casa de Infante para defender el honor familiar. La situación no pasó a mayores gracias a la intervención del propio Pedro, quien con su carisma y sus promesas logró calmarla a tiempo. Infante juró en repetidas ocasiones que abandonaría a su esposa para quedarse únicamente con Lupita. Pero ese día jamás llegó.
Mientras el pueblo mexicano lo adoraba en pantalla como el hombre noble, fiel y defensor del amor sincero, en su vida privada llevaba una doble existencia, esposo legal de María Luisa y amante permanente de Lupita Torrentera. Ella, por su parte, vivió atrapada entre el amor y la resignación. Aceptó permanecer junto a él, aun sabiendo que siempre sería considerada la otra. Con el tiempo, su nombre quedó ligado para siempre al de Pedro Infante, como la mujer que lo acompañó en su intimidad, aunque jamás en los reflectores públicos. El romance con Lupita Torrentera reveló una de las facetas menos conocidas del ídolo, la de un hombre incapaz de renunciar a sus pasiones, incluso a costa de herir a quienes decían amarlo. Y para Lupita, significó vivir la contradicción de ser madre de sus hijos, pero al mismo tiempo permanecer en las sombras, marcada eternamente como la amante. María Félix, la doña entre secretos, poder y escándalos. Hablar de María Félix es hablar de un mito viviente, una mujer que dominó tanto la pantalla como en la vida real gracias a una combinación de belleza, arrogancia y un magnetismo imposible de ignorar. Pero detrás de su imagen de diva indomable existieron secretos cuidadosamente resguardados y romances que hasta hoy siguen despertando rumores. La doña se casó en varias ocasiones, aunque uno de sus matrimonios permaneció casi borrado de los registros, su unión con Raúl Prado, integrante del célebre trío Calaveras. Fue un enlace discreto, celebrado casi en secreto tras el rodaje de El Peñón de las Ánimas. Tanto así que, durante años, prácticamente nadie supo de su existencia. Solo algunos compañeros, como Miguel Bermejo, colega de Prado, llegaron a confirmar que la boda efectivamente se realizó en silencio y que María había decidido ocultarla, casi como si nunca hubiera sucedido. ¿Por qué borrar un matrimonio entero de su historia? La propia Félix dejó claro que solo ella tenía derecho a elegir a sus parejas, y también el poder de eliminarlas de su relato cuando así lo decidiera. Su carácter dominante no admitía medias tintas. Con Prado, el vínculo se desmoronó rápidamente, y en ese vacío apareció otro hombre que marcaría su destino, Agustín Lara. El célebre compositor, ya consagrado y rodeado de fortuna, cayó completamente rendido ante ella. Su relación fue tan intensa que Lara le dedicó la famosa canción María Bonita, convirtiéndola en inmortal. Sin embargo, ni siquiera él logró domesticarla del todo. Se decía que su carácter fuerte los enfrentaba en discusiones monumentales, donde el orgullo pesaba más que el propio amor. Pero el romance más polémico de María Félix no fue con un artista, sino con el propio presidente Miguel Alemán Valdés. Durante años circularon rumores de que el mandatario le obsequiaba joyas exuberantes y lujos desmedidos. Incluso se hablaba de un túnel secreto que conectaba Los Pinos con la residencia de la actriz en Polanco, pensado para que el presidente pudiera visitarla en total clandestinidad. Ella siempre desmintió esas historias con ironía, asegurando que cualquier joya adquirida con su propio dinero terminaba siendo atribuida a Alemán. Pero el rumor fue tan persistente que llegó incluso a modificar su forma de vestir, para no aparentar tanto lujo y evitar más especulaciones. En 1952, su vida dio otro giro espectacular. Contrajo matrimonio con Jorge Negrete, el charro cantor con quien había mantenido durante años una rivalidad feroz. Paradójicamente, después de tanto tiempo de enemistad pública, terminaron casándose en una boda fastuosa, con cientos de invitados y un ejército de fotógrafos presentes. Aún así, ni siquiera ese matrimonio logró silenciar las habladurías que insistían en que María seguía siendo la amante del presidente. Así fue la vida de la doña, marcada por pasiones intensas, por matrimonios que eligió y descartó a su entera voluntad, y por rumores de poder que la convirtieron en una figura tan amada como temida. Una mujer que jamás permitió que nadie más escribiera su historia, excepto ella misma. Mapita Cortés. En los años 50 llegó a México una joven puertorriqueña que deslumbró a todos con su frescura, su simpatía y una belleza que parecía hecha especialmente para el cine. Su nombre, Mapita Cortés. Desde su primera aparición en la pantalla grande, la industria entera se rindió ante sus encantos, y muchos auguraban que se convertiría en una de las grandes divas del espectáculo nacional. Pero, como tantas otras estrellas del cine de oro, detrás de ese brillo se escondían pasiones intensas y rumores que poco a poco terminaron manchando su imagen pública. El más comentado de todos fue su cercanía con Germán Valdés, Tintán. Aunque él estaba casado con Rosita Valdés, en los sets donde ambos coincidían comenzaron a circular murmullos de un romance imposible de disimular. La química entre ellos traspasaba la pantalla, y según se contaba en los pasillos de producción, mantenían encuentros discretos lejos de las miradas públicas. Esa cercanía despertó los celos de la esposa del comediante y alimentó las páginas de la prensa de espectáculos, que no perdía ocasión para señalar a Mapita como una mujer coqueta. Pero ese no fue el único escándalo de su carrera. La actriz también fue vinculada sentimentalmente con Abel Salazar,
galán muy codiciado de la época que acumulaba romances con varias de las estrellas más cotizadas del momento. La supuesta relación entre ambos habría generado fuertes tensiones con otras actrices, reforzando aún más la fama de Mapita como una mujer rodeada de polémica constante. Aunque ella intentó mantenerse al margen de los chismes, lo cierto es que los rumores comenzaron a pesar más que su propio talento actoral. Algunos críticos aseguraron que su carrera pudo haber alcanzado un nivel mucho más alto, pero las habladurías sobre su vida íntima terminaron opacando por completo sus logros frente a la cámara. Con el paso de los años, Mapita se refugió en la televisión y en su matrimonio, aunque tampoco este logró resistir el desgaste del tiempo. Para la década de los 60, su estrella ya no brillaba con la misma intensidad, y poco a poco se fue alejando del mundo del cine. Quienes la conocieron de cerca la recuerdan como una mujer alegre, de carácter fuerte y con un magnetismo innegable. Sin embargo, la historia de Mapita Cortés quedó marcada por esos amores prohibidos que, lejos de impulsar su carrera, terminaron llevándola a vivir bajo la sombra permanente del escándalo. Una muestra clara de cómo, en el mundo del espectáculo, las pasiones podían convertirse en la peor enemiga del éxito. Las luces del cine de oro mexicano todavía brillan en nuestra memoria colectiva, pero detrás de cada aplauso existieron pasiones ocultas, romances prohibidos y traiciones que nunca llegaron a los titulares oficiales. Estas estrellas que parecían intocables, en realidad, vivieron bajo la sombra constante del escándalo, enfrentando amores turbulentos y decisiones que marcaron su destino para siempre. Algunas murieron guardando secretos que apenas susurraban a sus personas más cercanas. Otras, aun siendo señaladas públicamente por la prensa, se levantaron con fuerza y convirtieron la polémica en parte fundamental de su leyenda personal. Pero todas, sin excepción, dejaron una misma enseñanza, que la fama y el amor rara vez logran convivir en paz. Ahora que ya conoces estas historias ocultas, dime, ¿crees que el precio de la pasión y la traición realmente valió la gloria que alcanzaron sobre la pantalla? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Archivo Estrella, porque todavía quedan muchas verdades escondidas del cine de oro que esperan ser contadas.